Antes de empezar a hablar de los tipos de inmunidad y de las células y moléculas que están dentro de cada tipo de inmunidad, ya sea adaptativa o innata, tenemos que ver un poquito lo que comprende los receptores de reconocimiento de patrones y las interleuquinas, que son las que van a estar mediando todo este tipo de respuestas. Y esto con el fin de que entendamos qué receptores se van a encontrar en las diferentes células cuando estemos hablando de ellas y sepamos a qué nos referimos cuando nombramos cada tipo de receptor y de interleuquina y su función. Vamos a empezar entonces con los receptores que nos vamos a encontrar en esas células del sistema inmune innato y en algunas del adaptativo. Empecemos con los receptores tipo TOL. Estos lo que van a hacer es reconocer el ADN y el ARN viral y digamos de microorganismos, los lipopolisacáridos y los peptidoglucanos. Y de estos vamos a tener diferentes tipos. Vamos a nombrar los más importantes y los que nos vamos a ir encontrando a lo largo de las células que vamos a ver. En los TLRs vamos a tener que estos van a regular la expresión del receptor de la vitamina D. En sí, él no es el receptor de la vitamina D, sino que él va a regular la expresión de ese receptor para esa vitamina que va a inducir una vía de señalización para la destrucción de diferentes microorganismos. Vamos a tener el TLR4 como uno de los más importantes que vamos a ver y desde ya nos lo vamos a aprender, que es el que da el reconocimiento del microorganismo por los lipopolisacáridos que se presentan en ese microorganismo. Entonces este va a ser muy importante para ese reconocimiento a través del lipopolisacárido. Tenemos los receptores TLR3, 7, 8 y 9 que los vamos a encontrar principalmente en el endosoma de la célula. Es decir, no los vamos a encontrar tanto en la membrana celular, sino más bien en la membrana endosomal mediando diferentes mecanismos. Vamos a ver cómo los TLRs van a regular esos diferentes mecanismos y por medio de dos moléculas importantes que vamos a tener en cuenta que van a inducir esas vías de señalizaciones de los TLRs. Vamos a tener que el TLR cuando se une a un ligando específico, ya sea lipopolisacárido en el caso del TLR4, tenemos que estos van a mediar o digamos van a inducir una respuesta gracias a una molécula adaptadora que está a nivel intracelular y es la molécula de respuesta primaria reguladora de la diferenciación mieloide 88. Esta lo que va a hacer es inducirnos o activarnos una vía de señalización que termine en la activación del factor de transcripción, en este caso el factor nuclear kappa B. Este factor es muy importante porque va a ir al núcleo a activar genes para la producción de diferentes moléculas. Esto va a ir dependiendo a qué tipo de TLR va a ser activado. Digamos acá, de los más comunes va a ser la activación del interferón gamma y del factor de necrosis tumoral. Y así es como los TLRs van a inducir una respuesta de vía de señalización para la activación de diferentes moléculas. Entonces, los más importantes van a ser esta molécula adaptadora y este factor de transcripción, en este caso un factor nuclear kappa beta. Esto en cuanto a los TLRs. Otro tipo de receptores los vamos a conocer como por ejemplo con las siglas NLR. Estos tipos de receptores van a ser citoplásmicos. En el video pasado habíamos visto que habían tres tipos de PRRs que eran los intramembranales, los secretados y los citoplásmicos. Este es un ejemplo de un citoplásmico. Ellos reconocen DAMs y PAMs, es decir, esas señales de peligro dentro del citoplasma. Y entre los más importantes tenemos los NOS tipo 1, 2 y 3. Los NOS tipo 1 y 2 van a reconocer señales de peligro de origen endógeno y los NOS tipo 3 van a reconocer señales de peligro de tipo exógeno. Estos NOS tipo 3, como dato curioso, en su ausencia o en su deficiencia tienen que ver, están muy relacionados con la alergia al frío. Otro tipo de receptor, que en este caso solo lo vamos a encontrar en los neutrófilos y van a inducir la fagocitosis en estos mismos, son los FMLP. Este tiene un nombre demasiado largo que no es necesario que no lo aprendamos, pero es un nombre que se da o está dado por la fenilmetionil-leucil fenilalanina, que es esa molécula que reconoce este receptor y por eso se denomina así. No es necesario que nos aprendamos este nombre, es demasiado largo, entonces solamente sepamos que cuando nos muestren estas siglas o cuando estemos viendo el receptor con siglas FMLP, son receptores específicos en los neutrófilos que inducen ese proceso ya sea fagocítico o de destrucción del microorganismo que presenten esta molécula en especial. Tenemos los receptores RLR que ellos van a reconocer el ARN de cadena doble.
Como yo sé que es muy confuso pensar en todas estas siglas en LR, RLR, TLR, vamos a distinguir a los LRRs por este tipo de molécula que reconocen. ¿Cómo? Si sabemos que reconoce ARN de cadena doble, entonces vamos a pensar que el nombre tiene doble R, porque reconoce ARN de cadena doble. Y así no nos vamos a confundir con los TLRs, con los NLRs, etcétera, etcétera. Ya sabemos que cuando veamos dos Rs en esa sigla, vamos a saber que reconoce ARN de cadena doble. Y ellos lo que van a inducir es la producción del interferón gamma tipo 1, una molécula que vamos a ver cuando estemos viendo células y moléculas. Ahora, vamos a hablar de otro tipo de receptores, como los encontramos con las siglas CD, por ejemplo. Este CD es una connotación para la diferenciación celular, en donde van a ir acompañadas de un número, pero en realidad estos receptores se expresan también como su forma que indica el tipo de receptor que son y para qué. En este caso, por ejemplo, tenemos los RFC, que los vamos a encontrar a veces como CD, pero en realidad estos RFC son para inmunoglobulinas o anticuerpos, como los conocemos. Y tenemos FC alfa, FC epsilon y FC gamma. El FC alfa es para la inmunoglobulina A, el FC epsilon es para la inmunoglobulina E y el FC gamma para la inmunoglobulina G. En este caso tenemos de diferentes tipos, en donde tenemos el tipo 1, tipo 2 y tipo 3, que también se les conoce como CD64. Es su connotación para digamos, diferenciarlos en ese proceso de diferenciación celular. El tipo 1 va a ser de gran afinidad, el tipo 2 y 3 van a ser de menor afinidad. En este caso el tipo 2 de afinidad intermedia y el tipo 3 de afinidad baja. Esto lo vamos a ver después, pero esta es la connotación en que podemos encontrar los CDs. También con el CD nos podemos referir a receptores del complemento, para factores del complemento. Y los vamos a encontrar también expresados como CR. Entonces, cuando veamos un CD, que también entre paréntesis nos estén aclarando que es un CR, sabemos que va a ser para un factor del complemento. Y este CR va a estar acompañado de un número. Por eso pongo esta N minúscula acá, porque indica que va a estar acompañado de un número. Y en el caso de los RFC, cuando veamos esta connotación o veamos en este caso el CD64, vamos a saber que nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un factor cristalizable o un receptor de inmunoglobulina G. Y así es como vamos a entender a estos CDs. Ahora, otros tipos de receptores, por ejemplo, para las quimioquinas, los vamos a encontrar así. Y esto es porque las quimioquinas se clasifican según su configuración en sus últimos residuos de cisteína en diferentes clases de receptores. Entonces tenemos los CCR, los CXCR, los XCR y los CX3CR. Esto lo vamos a ir entendiendo con el tiempo a medida que nos vayamos encontrando estos receptores en las células. Otros receptores, en este caso para las interleuquinas, que son las que ya vamos a ver, los vamos a encontrar como IL, un número, se va a acompañar de un número, y la R de receptor, que nos está indicando que es un receptor de interleuquinas. Y por acá, que puse en un asterisquito, es como para diferenciar otro tipo de receptores que también vamos a hablarlos cuando estemos viendo las células asesinas naturales o natural killer, que se van a expresar, digamos, cuando hablemos de esos receptores de esas células, se van a expresar con las siglas NK y una P. Y esto es más o menos los tipos de receptores que nos vamos a encontrar en las diferentes células. En este video vamos a hablar de algunas de las interleuquinas que vamos a estar hablando constantemente cuando veamos células y moléculas. Por ello no las vamos a tratar a profundidad y en este caso las vamos a agrupar en pequeños subgrupitos, valga la redundancia, para entender que muchas de las interleuquinas tienen funciones similares y actúan en diferentes papeles junto con otras. Por ello vamos a hacer estos pequeños subgrupos. Empecemos con el factor de necrosis tumoral. Este tiene mucho que ver en la activación endotelial, funciona a forma de pirógeno endógeno para activar los receptores de temperatura y producir lo que se conoce como fiebre. Tiene que ver mucho en la producción de las moléculas de fase aguda, que fue un video de lo que vimos anteriormente, y en la inflamación. Y vemos que este está acompañado de las interleuquinas 1 y 6. Esto debido a que ellas tienen funciones similares. Por ejemplo, también participan en la inflamación, son pirógenos endógenos y también participan en la producción de esas moléculas de fase aguda. Además, la interleuquina 1 puede participar en la coagulación. El segundo subgrupo de interleuquinas van a ser las que comprenden de la 2, la 12, la 10, la 15 y la 18.
¿Por qué? Porque estas tienen funciones similares o cumplen un papel importante sobre una sola función. En este caso, vemos que la interleuquina 2 tiene como función activación de las natural killer y además la producción del interferón tipo gamma. Así, vemos que la interleuquina 12 tiene una función similar junto con la interleuquina 18, que es activar estas natural killer. Entonces vemos que ellas pueden estar activadas por estas tres interleuquinas. Ahora, vemos que la interleuquina 10 lo que hace es inhibir la producción de interleuquina 12. Entonces vemos como cumple un factor más bien antagónico, pero están referidas estas interleuquinas hacia un mismo papel, sea activando o inhibiendo. Y vemos que la interleuquina 15 lo que hace es activar la proliferación de las natural killer. Entonces vemos que este segundo grupo de interleuquinas que les estoy mostrando tiene mucho que ver con lo que va referido hacia las natural killer y pues en el caso de la interleuquina 2 con la producción del interferón tipo gamma. Así, en la interleuquina 2, la 12 y la 18 nos activan las natural killer. La interleuquina 10 inhibe la producción de la interleuquina 12 y la interleuquina 15 nos activa la proliferación de esas natural killer. Ahora, ya el último subgrupito de interleuquinas van a ser las que comprenden la interleuquina 17 y la 23. Esto porque en el caso de la interleuquina 17 vamos a ver que activa la inflamación y además la producción de péptidos antimicrobianos. Y la interleuquina 23 lo que va a hacer es estimular la producción de esa interleuquina 17. Por ello, este sería como un tercer subgrupo en el que esas interleuquinas van a actuar sobre un papel específico. En este caso, las dos son sinérgicas, es decir, cumplen una función similar y no se inhiben entre sí. Y así concluimos las interleuquinas más importantes que las podemos agrupar y los receptores de los que vamos a ir hablando a medida que avancemos en los temas.